Vivienda en Verde en una emisión muy especial, porque aparte que estamos en el Congreso Internacional de Transporte Sustentable, estamos en verdad con uno de los gurús del tema de sustentabilidad y desarrollo urbano a nivel mundial. Guillermo Peñalosa, qué gusto. Muchas gracias, muy amable. Oye, pues después de la presentación que hiciste en este evento, nos queda claro que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel México, la preocupación por las ciudades es muy grande. La preocupación por cómo hacemos ciudades más vivibles, más eficientes, más competitivas, más bonitas, que ofrezcan un mejor espacio para el armónico desarrollo de la gente. Ahora, eso suena muy bien. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que algo que es muy importante es que tenemos que pensar cómo queremos vivir. De ahí nace todo, cómo queremos vivir. Una vez tengamos una visión de cómo queremos vivir, todo lo demás es más fácil. Pero a veces empezamos a hacer cosas sin saber cómo queremos vivir. Entonces yo creo que también tenemos, cuando evaluamos nuestras ciudades, tenemos que pensar, cualquier ciudad del mundo hay que evaluarla de cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. El ciudadano más vulnerable son los niños, los adultos mayores y los pobres. Entonces tenemos que ver cómo se trabaja esto. Y evidentemente hay que tener un sentido de urgencia, claro, porque en los próximos 35 años México va a crecer casi 1 millón de habitantes por año. Entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo se van a mover? Todos estos son temas que debemos anteponernos. O sea, no tenemos tiempo casi ni de pensar, no podemos casi ni parpadear. Cuando parpadeamos hay un nuevo barrio, hay una nueva colonia. Entonces hay que trabajar aceleradamente. Bien, yo creo que el tema es cómo lograr qué queremos vivir y aterrizarlo en cuestiones de qué le toca a gobierno, qué le toca a la iniciativa privada, porque normalmente la gente nos quejamos de que la determinada empresa inmobiliaria hizo tal cosa, y yo creo que la esencia del problema va más atrás, va en esto, plantear qué ciudades queremos, que el gobierno se lo plantee como un objetivo y haga todos los instrumentos para que se pueda cumplir ese objetivo, porque a veces se plantea una cosa, pero los mecanismos legales, la planeación, la regulación dicen otra, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tener claro que para que esto funcione tiene que ser casi como un trípode. Una de las patas del trípode son los funcionarios electos, los concejales, los regidores, los presidentes municipales. Otra pata son la gente que trabaja en el sector público, pero no solo en planeación y transporte, sino en el medio ambiente, en salud pública, en la educación. Y la otra pata son los ciudadanos, los desarrolladores, los medios de comunicación, claro, los activistas, sí, claro, todos. Pero tienen que trabajar hacia un mismo lado, hay que tener una visión compartida de qué es lo que se quiere hacer. Y estoy completamente de acuerdo que el gobierno debe tener unas reglas del juego claras y debe haber una consistencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Porque hay veces se encuentra uno que piensa en una cosa, dicen claro, otra y luego van y hacen otra. Entonces no se logra ningún objetivo. Y fíjate que también en los países no del primer mundo, no con gran desarrollo, hay veces que la política está más o menos bien orientada, la regulación está más o menos bien orientada, hay voluntad de la iniciativa privada de cumplir con este rol que les toca, pero lo que falta es que las partes que tienen que ver con inversión pública no se logran. Tú, por ejemplo, has sido partícipe de políticas muy exitosas de movilidad, que es el tema de este Congreso, para lograr, ya que tenemos décadas de rezago, si no es que hasta un siglo de rezago con respecto a los transportes que han sido eficientes en otros lugares del mundo. Londres lleva siglo de adelanto con respecto al sistema de metro. ¿Cómo reponer ese camino cuando no está ni planeado ni se han hecho las inversiones, y ahorita sería impensable en términos económicos hacer unas líneas de transporte subterráneo que le den servicio a una ciudad como la de México, como Bogotá? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, yo creo que ese es un punto muy importante. Cuando estas ciudades llevan años de ventaja, ¿cómo alcanzarlos? Saltándonos, cortando camino. ¿Cómo cortamos camino? No cometiendo los mismos errores que ellos han cometido. Por ejemplo, muchas de esas ciudades en el primer mundo, en el mundo desarrollado, se crearon en los últimos 80 años, se han venido creando más pensando en la movilidad del coche que en la felicidad de la gente. Y hoy se han dado cuenta que fue un error y están echando para atrás. Por ejemplo, yo mostré ahora muchos ejemplos en ciudades como Portland, como Seattle, como Seúl en Corea, donde están tumbando las autopistas elevadas para hacer transporte público. Mientras que en países como México o la India están construyendo autopistas elevadas cuando estamos completamente en contravía. Hablando de la India, el otro día daba un ejemplo que es muy aplicable a México. Yo les decía, miren, en la India, ustedes eran muy pobres hace 15, 20 años y solo tenían 40 millones de teléfonos. ¿Cómo instalaron los teléfonos? Rompían la banqueta, ponían un cable.
Hoy ya es un país mucho más rico, tienen más de 400 millones de teléfonos. Le dije, ¿cómo los montaron? ¿Rompieron todas las banquetas? No, se saltaron eso y ahora tienen celular. Lo mismo pasa, que si vemos que en el mundo desarrollado, sea en Europa, sea en Estados Unidos, la gente ya está viendo que no es a través de autopistas, no es a través de autopistas mucho menos elevadas, que hay que invertir en transporte público, que hay que invertir en peatones, que hay que invertir en ciclistas. No tenemos que llegar al borde del precipicio como llegaron muchas de esas ciudades para darnos cuenta que para cambiar. Entonces saltémonos eso y cambiemos. Hay que hacer unas ciudades donde se pueda caminar. Por ejemplo, hay una nueva ley de movilidad en el DF. Me parece excelente la ley de movilidad, pero ahora hay que ser consecuentes y hacerlo. No podemos decir que la pirámide se ha invertido en el DF, que lo más importante son los peatones y son los ciclistas, pero todo el presupuesto se va a ir en hacer autopistas elevadas, segundos y tercer pisos, cuando sabemos que eso no va a funcionar. Hay que invertirle ese dinero al tema de la movilidad. Hay, por ejemplo, yo mencionaba ahora el tema del metro que se hizo en la pasada administración. Iba a ser el metro estrella, la línea 12. En vez de ser la línea estrella, se volvió la línea estrellada. Con ese mismo dinero se hubiera podido hacer una red, haber completado el metrobús, llegando a todos los rincones de la ciudad. Entonces hay que pensar un poco en ese tipo de temas, que la solución no es un problema técnico, no es un problema financiero, es un problema político. Por eso todos los ciudadanos se deben involucrar. Muy bien. Amigos, estamos platicando con Guillermo Peñalosa. Créanme, es una persona que sabe de desarrollo urbano, de movilidad y que nos puede dar muchas ideas muy interesantes y que vale la pena tomar como referencia. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y regresamos? Perfecto, con mucho gusto. Volvemos con ustedes, movilidad. Amigos, seguimos platicando con Guillermo Peñalosa sobre este apasionante tema de cómo hacer que las ciudades se articulen, funcionen. Y para el tema de que una ciudad funcione, evidentemente tiene que ver con cómo está planeada, con cómo se va desarrollando económicamente para ver que los usos inmobiliarios coincidan con lo que quiere el desarrollo de la ciudad, pero también tiene que ver con la movilidad. ¿Cómo logramos que las zonas se entrelacen? ¿Cómo logramos acortar los tiempos? Y a ver, por ejemplo, tú que has sido testigo del caso mexicano, ¿cómo sientes o cuál crees que pudiera ser una opción de solución para el tema de todas estas ciudades dormitorio que se han hecho, que pareciera que están desvinculadas de las ciudades? Bueno, mira, yo creo que primero hay que tener unas reglas del juego claras. No se pueden seguir haciendo vivienda social a 1 o 2 horas de la ciudad. Las personas no pueden estar gastando 4 horas al día, porque además es completamente insostenible cómo llevar acueducto, alcantarillado, escuelas, trabajos, etcétera, a esas zonas tan alejadas. Entonces hay que trabajar dentro de eso. Hay que hacer una cantidad de diferentes medidas. Hay que tener en cuenta, en México, las ciudades de más de 50,000 personas, no solo el DF, todas las ciudades de más de 50,000 personas, que son 92 ciudades, en los últimos 30 años la población creció 2 veces y medio. Eso no está ni bien ni mal, si crece 2 veces y medio en la misma área. Pero mientras que la población creció 2 veces y medio, el área urbana, la mancha urbana creció 11 veces. Es imposible que eso vaya a ser sostenible, es imposible llevar transporte, salud, educación, trabajos. Entonces, algo que es muy importante es que los políticos tienen que tener reglas del juego claras y decir, solo se puede construir dentro de las ciudades. Eso, por ejemplo, es lo que mencionas. La gente dice, esos desarrolladores son unos monstruos. No, si a los desarrolladores les dicen, pueden desarrollar donde quiera, y la tierra aquí vale 1 peso y la tierra aquí vale 5 pesos, pues la hacen donde vale 1 peso. Entonces, ¿quién pone las reglas del juego? El gobierno. El gobierno nunca los debió haber dejado hacer esas viviendas fuera. Ahí es donde también creo que hay que tener ese tipo de reglas fuera. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero ¿cómo vamos a andar en bicicleta en el DF si hay 20 millones de habitantes? Bueno, en el municipio del DF, en el municipio mismo, se hacen 21 millones de viajes diarios. 11 millones de esos 21 son de menos de 5 kilómetros. Viajes de menos de 5 kilómetros se pueden hacer o caminando o en bicicleta, muchos de esos. Entonces no pensemos en el viaje de 40 kilómetros, ese es después. Ese además hay que hacerlo en transporte público, pero hay que pensar cómo llegar al transporte público. Entonces, por ejemplo, la bicicleta es un medio que podría funcionar, pero no podemos decirle a la gente, usen la bicicleta cuando no hay una red de ciclovías seguras. Entonces, cuando dicen que es primero, si el huevo o la gallina, en estos temas es muy claro. Primero hay que hacer la infraestructura, hay que hacer una red, hay que hacer una malla que conecte todos los lugares de origen y destino de cualquier ciudad, sea una ciudad de 50,000 personas o de 500,000 o de 20 millones. Entre otras, México tiene una cantidad de ciudades intermedias de 100,000, 200,000 personas que serían ideales, porque
es muy fácil en esas ciudades de 200.000 personas de reducir la velocidad en las calles donde la gente vive y en las 2 o 3 o 4 vías principales incluir una ciclovía segregada y automáticamente vamos a tener un buen sistema de bicicleta, pero hay que darle ese... Hay que tener proyectos integrales, porque hay parte del tema que tú lo has abordado muchas veces y además, lo más interesante es que Guillermo, además de ser un gran teórico de todo esto, lo has puesto en operación, porque parte del tema es cómo lograr sistemas multimodales, porque en la bicicleta, lo ideal sería, yo imagino, que una gente que venga de distancia, quizá tomar un tren, se bajara en un lugar, pudiera tomar una bicicleta. Vaya, no es que un sistema sustituya al otro, sino que se complementan, ¿no? Claro, hay que complementarse. Por ejemplo, yo vivo en Toronto, yo no tengo coche hace muchos años, pero por ejemplo tengo un servicio de coche que es un carro compartido. Entonces yo lo que tengo con el carro compartido es que cuando necesito un coche, lo reservo por 1 hora, por 2 horas, llego al coche, toco, me abre el coche y entonces no tengo el costo, no tengo que tener mi coche particular, sino las 2 horas a la semana o a la quincena que lo voy a utilizar, tengo acceso. Entonces tenemos lo que dices, es un sistema donde mezclemos caminar, usar la bicicleta, el transporte público, el coche particular que se puede alquilar por horas, etcétera. Entonces hay que hacer eso. No hay ninguna duda que desde el punto de vista de movilidad no hay nada tan importante como el transporte público. Claro. Hay que montar un sistema de transporte público eficiente, cómodo, rápido, pero por más bueno que sea el sistema de transporte público, nunca nos va a recoger en la puerta de origen y nos va a llevar a la puerta del destino. ¿Cómo vamos a llegar al transporte público? Entonces tenemos caminando o usando la bicicleta. Entonces tiene que ser la conexión. Entonces necesitamos urgentemente que para que funcione el transporte público también sea bueno caminar y usar la bicicleta y que sea un sistema integrado. Y que las personas que tienen coche, primero que sean mucho menos personas. Segundo, que lo utilicen por las noches, los fines de semana, para ir de una ciudad a otra. Tenemos que pensar, hay una gran cantidad de mexicanos que están invirtiendo 30, 40% de sus ingresos en movilidad por andar en un coche privado. Si pudieran eliminar el coche privado, de la noche a la mañana sería como si se hubieran ganado la lotería. Van a poder hacer viajes, van a poder pagar la educación. Y no solo en México. Mira, en Estados Unidos, los hogares que tienen 2 coches están invirtiendo uno de cada $4 que se ganan en movilidad. Si pudieran de 2 coches pasar a 1, de repente podían empezar a tener dinero para todo. Es absolutamente loco que las personas le dediquen uno de $4 a algo que utilizan media hora en la mañana, media hora en la noche y está estacionado 23 horas del día. Entonces, esto es un sistema que es insostenible. A México le está entrando más de 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones de coches adicionales al año. Nada más para encontrar el espacio para estacionar esos coches, asumiendo 10 metros por coche, sería el equivalente a hacer 7 vías del DF a Guadalajara, a Monterrey, al DF, y otra vez 7 vías de un carril, sería en la cantidad de pavimento construido que necesitamos cada año solo para tener 2 coches adicionales estacionados. Y fíjate que eso tiene que ver con el tema ahora que se busca en México de reconvertir los procesos de hacer ciudad para buscar ciudades más compactas, mucho más densas, verticales. Quizá eso permita reducir la exigencia de cajones de estacionamiento. Claro, eso también implica, por ejemplo, no puede ser que por un lado en algunas ciudades del país están diciendo que quieren ciudades más densas, pero obligan a la gente a hacer edificios con 1 o 2 cajones por unidad. No, si van a estar cerca del transporte público, permítalos hacer sin cajones. Claro. Entonces, eso es un problema de cada cual. Ahí sí que es de oferta y demanda. Si yo quiero hacer un edificio y lo hago sin cajones y creo que lo puedo vender más barato, pues mejor, hágalo sin cajones. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que pensar. Y también cuando la gente piensa en densidad, no hay que asustarse, la densidad no tienen que ser edificios de 40 pisos. Es más, yo creo que no debería haber edificios de más de 6 o 7, 8 pisos. Cuando uno pasa del 6º o 7º piso, la gente empieza a tener más en común con los pájaros y con los aviones que con la gente. En cambio, algunas de las ciudades más hermosas y más vivibles y más humanas del mundo, como es Copenhague, como es París, como es Barcelona, son edificios de 4, 5, 6 pisos, pero pegados. En vez de hacer un edificio de 40 pisos cada 100 metros, es hacer de 4, 5, 6 pisos, pero uno pegado al otro, y entonces se genera una ciudad mucho más humana para todos. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y regresamos para hablar de la parte que tiene que ver con esto, que es la regulación? Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Esto es Vivienda en Verde.
de vuelta en Vivienda en Verde y había dos temas importantes. Uno, la regulación, que lo hemos tocado, pero el otro es que las ciudades, para ser verdaderamente eficientes, competitivas, tienen que ser capaces de atraer desarrollo económico. Esto se logra con una mejor política urbana, yo siempre he defendido, pero ¿cómo vemos esto que se le puede explicar a la audiencia? Pero este es un tema que es muy importante, porque para que México pueda competir a nivel mundial o para que cualquier ciudad dentro del país pueda competir, tiene que tener excelente calidad de vida. ¿Por qué la calidad de vida? Porque tiene que tener excelente gente. Yo creo que los dirigentes de cualquier ciudad tienen que levantarse todos los días y pensar, ¿cómo puedo retener mi mejor gente? Claro. ¿Cómo puedo atraer a la mejor gente? Y cuando digo mejor, como quieran definir mejor. Mejor puede ser los médicos, los mejores ingenieros, los mejores planificadores, pero también el mejor cocinero, el mejor carpintero, el mejor pintor, el mejor músico, el mejor futbolista, el mejor economista. Entonces, ¿por qué? Estas personas vivimos en un mundo cada vez más globalizado y en un mundo globalizado estas personas, el que sea bueno en cualquier cosa, en hacer pizzas o en hacer cirugías del cerebro, puede vivir en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué va a querer quedarse a vivir en nuestra ciudad? Solamente si le estamos ofreciendo la mejor opción desde el punto de vista calidad de vida. Entonces, cuando decimos que necesitamos parques de barrio, parques metropolitanos, caminar, usar la bicicleta, cuando decimos que necesitamos un transporte masivo, un sistema de transporte masivo, no es simplemente porque se va a ver bonita la ciudad, sino porque vamos a poder ser competitivos económicamente. Lo bonito de esto de hacer ciudades más humanas, ciudades, es que esto no es solamente para ver cómo vamos a mejorar la movilidad, sino también, exacto, estamos mejorando salud pública, tanto salud física como salud mental, estamos mejorando el medio ambiente, estamos mejorando el desarrollo económico, estamos mejorando la recreación. El comercio de barrio, que mucha gente luego decía, es que si no dejas llegar a la gente con automóvil, la gente no va a comprar y se les olvida, y tú lo has dicho muchas veces, que la gente que compra es la que va caminando en las banquetas. Claro. Cuando yo voy caminando, cuando voy en bicicleta, cuando uso transporte público, ¿cuánto puedo cargar? Puedo llevar para 2 o 3 días. Entonces, ¿dónde compro? Local. Claro. Cuando yo voy en un coche, ¿cuánto puedo llevar? Para 2 o 3 semanas. Entonces voy a los almacenes gigantes de cadena. Entonces, si queremos que la gente compre local, promovamos que caminen, usen la bicicleta, usen transporte público, mucho más a que usen coches que van a irles al Walmart. Ahora, ya estamos hablando de ciudades compactas, con usos mixtos, no hemos hablado tanto de eso, pero es importante, de que la gente vayamos caminando y la parte de la vivienda está arriba, pero abajo haya comercio, el restaurante, la tienda, donde se pueda comprar todo y donde se genere vida. Exacto, necesitamos que haya ciudades, yo lo llamo ciudades con condimento y sin condimento. La gente no quiere vivir en una ciudad sin condimento, donde no haya nada que hacer. Entonces necesitamos generar a nivel de la calle comercio y del segundo piso en adelante vivienda, para que haya usos mixtos, que la gente pueda vivir, también que la gente pueda trabajar, que la gente pueda hacer. Entonces eso es lo que va a atraer a que las ciudades realmente sean exitosas. La gente ya no va a querer vivir en esos conjuntos cerrados, donde están aislados, donde ni siquiera tienen banquetas. Es realmente una vergüenza. El otro día estaba en Guadalajara en un conjunto cerrado que se llama Valle Real o Valle algo así, donde ni siquiera hay banquetas, y a las 5 de la tarde todas las personas que trabajan en esos hogares salen a caminar y tienen que caminar en la mitad de la calle en medio de los coches. Un niño de esas colonias que quiera ir a comprar un helado no puede ir caminando o en bicicleta porque está a más de 3 kilómetros de distancia. Sí, claro. Entonces tenemos que repensar cómo hacemos la ciudad, pero además tenemos que hacerlo ya, claro. Porque en México está creciendo a más de 1 millón de personas por año. Vamos a tener 30 millones más de personas de aquí al 2050. Entonces no tenemos mucho tiempo para pensar. Además que ya sabemos qué es lo que hay que hacer. El problema no es un problema técnico ni financiero, es un problema político. Por eso necesitamos además que haya congruencia entre los políticos de los municipios, de los estados y de la nación, con unas políticas que vayan en la misma dirección. Porque además, esto que dices es muy importante, porque pareciera que lo que es una política exitosa en la Ciudad de México no necesariamente se adopta en otras ciudades. Es increíble. Pareciera que cada ciudad tiene que estar por su cuenta inventando el hilo negro. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos de transporte público se necesita en la ciudad de 10,000 personas o de 100,000 o de 20 millones de personas. Recordémonos, a veces la gente piensa que caminar o andar en bicicleta es un chiste. No, no es una frivolidad. Caminar o andar en bicicleta es la única manera individual de movilidad
de todos los niños y jóvenes del mundo. Pueden ser los nietos de Carlos Slim, claro, pero si tienen menos de 16 años, su única manera de movilidad individual es caminar o usar la bicicleta. Entonces, caminar o usar la bicicleta de una manera segura debe ser un derecho, casi el derecho a movilidad. Entonces, tenemos que pensar en ese tipo de cosas. También estamos viviendo más años. Hay adultos mayores que se les dificulta movilizarse. Entonces, necesitamos que haya unas ciudades seguras para todos. Entonces, necesitamos ese transporte público también, no solo para los niños, para adultos mayores, para todos los ciudadanos. Y se necesita igual. En la ciudad de 10.000 personas, los menores de 10 años, menores de 16 no conducen coche. En la de 20 millones tampoco. En la ciudad de 10.000 o 100.000 personas también hay adultos mayores que se están... Lo mismo en la ciudad grande. Entonces, este tipo de cosas, de tener espacio público, de tener buenos parques de barrio, buenos parques de la ciudad, de tener que sea maravillosa para el peatón, para el ciclista, para el transporte público, no es un tema para las 5 o 6 grandes ciudades, sino es un tema para todas las ciudades de cualquier tamaño en cualquier parte. Y otro tema no hemos hablado porque se nos va a acabar el programa, pero el tema de cómo esta orden urbano, esta calidad de vida urbana, reduce cosas tan importantes como el índice de delincuencia. Alguna vez platicábamos en otros programas del caso Medellín, donde una serie de obras han ido bajando gradualmente la violencia de calle en las calles. Aquí que tenemos tantos problemas de violencia y de potencial inseguridad, sería muy interesante que la gente viviera mejor. Claro, donde la ayuda gente a morir muchísimo. No te asaltan. Exacto, sí. ¿Y cómo se va a lograr eso? Desarrollando comunidad. Claro. Si tiene unos excelentes parques de barrio, donde la gente haya sido consultada antes, durante y después de construirlo, y desarrollen, ahí es donde vamos al parque de barrio, si sean los más pobres o los más ricos, donde esté el barrio, no importa, ahí es donde conocemos a los papás de los amigos de nuestros hijos, ahí es donde conocemos a nuestros vecinos, ahí desarrollamos un sentido de pertenencia, un sentido de solidaridad, que cuando vemos que hay algo raro que está pasando en el barrio, salimos a ayudar, en vez de decir, a mí qué me importa. Entonces se vuelven las colonias mucho más seguras y más vivibles. Entonces, otro beneficio, no solo salud y medio ambiente, movilidad, sino también el tema de seguridad. El buen espacio público bien utilizado también va a ayudar a que las comunidades sean más seguras y la gente vaya a vivir más feliz. Guillermo, se nos acabó el tiempo. ¿Algún espacio en la web donde pueda contactar la gente? Sí, mira, nosotros somos una organización con sede en Toronto, se llama Ciudades 880. La web es 8-80 cities, CITIES.org. Y todos los documentos que tenemos ahí son gratuitos, tenemos videos, documentos, etc. Muchísimas gracias por estar en Vivienda en Verde. Amigos, esto fue un placer estar con una persona con esta gran trayectoria, con esta experiencia. Gracias por estar con nosotros.